Hola, mi nombre es Ricardo Antonio Arcila Ballesteros, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y hago parte del curso de Física Electrónica, en donde vamos a hablar de la tarea uno y el tema es ¿qué es la fuente de voltaje dependiente? Bueno, la fuente de voltaje dependiente es una fuente de cuatro terminales cuyo voltaje de salida depende de la corriente o el voltaje del circuito, a diferencia de la fuente de voltaje ideal, la cual tiene una magnitud de salida de voltaje que su fuente es de constante. Bueno, eso está relacionado linealmente con la corriente o el voltaje de entrada. De hecho, el voltaje de salida da la fuente de voltaje dependiente que es un múltiplo escalar, sea de su voltaje o de su corriente de entrada. Bueno, vamos a discutir un poquito sobre el concepto de voltaje dependiente a detalle, de acuerdo con la ayuda del diagrama del circuito. Bueno, la fuente de tensión dependiente también se conoce como la fuente de tensión controlada. Esto se debe a que la salida se encuentra controlada por la corriente o el voltaje dentro del circuito, y esto denota un diagrama de red eléctrica. Aunque es un dispositivo de cuatro terminales, generalmente se muestra con dos terminales. Primer ejemplo, fuente de voltaje controlada se define como la fuente cuyo voltaje de salida depende del voltaje a través de un elemento del circuito, y este voltaje de salida es un múltiplo escalar del voltaje de entrada. También encontramos fuente de voltaje controlada por corriente, que se define como la fuente eléctrica cuya salida depende de la corriente del circuito. O sea, una línea de voltaje de salida es un múltiplo escalar de la corriente que se encuentra en la entrada de este circuito. Bueno, un ejemplo de fuente dependiente de voltaje es un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión. En este caso, la salida del amplificador operacional se encuentra directamente conectada con la entrada interversora, la cual crea que sea una fuente de voltaje dependiente. Bueno, la tensión de salida del amplificador operacional también dependerá directamente de la tensión aplicada en su entrada no inversora. Este tipo de configuraciones se utilizan en circuitos eléctricos para amplificar, atenuar una señal de voltaje en función de otra señal de entrada. Bueno, muchas gracias. Esa fue la infografía realizada sobre la tarea 1.